Marcela, su cámara, porfa. El muñequito peludo que puso ahí, ¿no? Peludo, es hermoso. Pero es peludo. Es el de los Pero no 7. le quita lo hermoso. Es el de los 7 pecados, sí, ¿verdad? Buenos días, Melanie. Bien, entonces, en la primera parte de esa guía, como decían, era determinar la clase de intervalo según sus extremos. O sea, solo era decir si era cerrado o abierto. El número 1. El número 1 era abierto. El número 2, Sí, cerrado. cerrado. Número 3, Abierto por la derecha. ajá. El número 4, Abierto por la izquierda. número 5, Cerrado. cerrado. Número 6, Cerrado. número 7, Abierto por la derecha. ajá. Y el H Abierto. era abierto, totalmente abierto porque los corchetes van hacia afuera. Entonces, eso es lo que hay que hacer en la primera parte, de ejercicios del 1 al 8. Entonces, quiere decir que de 24 ya hicieron 8, solo hacen falta hacer 16. Y ahora veamos cómo se hace del 9 al 16. Nos dice, escribir en forma de intervalo los siguientes subconjuntos de números reales. Forma de intervalo son así como están del 1 al 8. Esa es la forma de intervalo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros escribimos esto? Bien, lo primero que tenemos que hacer es verificar aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son los extremos? Entonces, ¿cuáles van a ser los extremos? Los extremos, cuando lo tengo en forma constructiva, van a ser este y este. Esos Pero los son los números. extremos. ¿En qué me tengo que fijar? Me tengo que fijar en el signo que va después o que va antes. En el primero va un menor o igual. ¿Qué significa? Que el corchete va hacia adentro. Entonces, los extremos los voy a escribir aquí. Que sería 2 y el otro sería 2. ¿Okay? ¿Por qué lo escribo así? Porque aquí no me da la opción de raíz cuadrada. Y casi no, ¿se ve bien o casi no se ve? Lo voy a hacer de otro color aquí. Lo voy a hacer en 2 y 2. Ok. Esos son los extremos, solo que es raíz cuadrada de 2, negativo. Acá es raíz cuadrada de 2, negativo. Y aquí es raíz cuadrada de 2, positivo. Ahora, tengo que escribir el corchete que va ahí. ¿Qué tipo de corchete va? ¿Por qué le voy a escribir corchete? Porque me dice que lo escribo en forma de intervalo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es escribirlo así. Primero los extremos, ahora los corchetes. En el primero va un menor o igual. ¿Qué significa entonces? Que sí lo estoy incluyendo al número. Por lo tanto, como sí lo estoy incluyendo, iría cerrado. Y en el otro dice menor. Como dice menor, entonces iría abierto. Y ya, eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Solo tengo que fijarme en el corchete. Ahora veamos. De esos ejercicios que están ahí, ¿cuál creen ustedes que estaría muy difícil identificar cómo va? El 10, bro. El 10. Bien, hagamos el 10. Dice, esa parte que dice X pertenece a R, eso siempre va. Si ustedes se fijan, en todo va lo mismo. En todo va eso, va eso, va eso, va eso. Entonces, ¿yo en qué me tengo que fijar? En esta parte de acá. Me dice los X mayores o iguales que pi. Entonces, como dice los mayores, quiere decir que el intervalo comienza en pi. Entonces aquí sería pi. El intervalo comienza en pi, pero como me dice mayor o igual, tengo que incluir a pi. Entonces, como incluyo a pi, el corchete va cerrado. Pero me dice los mayores o iguales. ¿Qué número es mayor o igual a pi? Igual sería pi, porque pi es igual a pi. Y mayores todos los números que están a la derecha de pi. No puedo excluir a ninguno. Por lo tanto, aquí le voy a poner positivo infinito.
Porque si están a la derecha de pi, todos son positivos. ¿Y por qué digo que todos son positivos? Porque ese pi es positivo. ¿Verdad? Ese pi es positivo. Entonces sería hasta Sería más una infinito. flecha. Y aquí sería abierto. ¿Por qué abierto? Porque el infinito nunca va cerrado. ¿Por qué no va cerrado? Porque no sé qué número es infinito. Es un número O muy, sea, muy grande. sería abierto por la derecha, ¿verdad? Correcto. Sería un intervalo semiabierto y abierto por la derecha. Así sería. No sé si tienen alguna duda con eso. No, profe, ya lo entendí, está fácil. ¿Quedó bien? Bien. Ahora, ¿será necesario hacer otro? No, para hoy es la tarea, ¿verdad, profe? Sí. ¿Cuál es la El tarea? 14. No, el 13. Recuérdenme cuál es la tarea, la 22 o la 23. Para hoy la Para 22. hoy la 22. Ajá. Para el viernes la 23. Bien. Entonces, la parte del 17 al 25 también son 9 ejercicios. Entonces, veamos cómo se hace. Me pide que lo escriba en forma constructiva los siguientes subconjuntos. Es lo contrario. En la parte del 9 al 16 me lo da en constructiva y que lo convierta en intervalo. En la última parte me lo da en intervalo y que lo pase a constructiva. Entonces, pasarlo en constructiva es igual de fácil. Acá iría lo mismo. Acá iría esto mismo que dice va la llave. Esto siempre va, no importa qué intervalo sea. ¿Qué significa? Que ese número pertenece a los números reales. Eso siempre va. Ahora, ni siquiera me fijo en cuál ejercicio, si el 17 o el 25. No me fijo en eso. ¿Por qué? Porque siempre va. Esta coma es nada más para diferenciar. Ok. ¿Cuál hacemos? Del 17 al 25, ¿cuál hacemos? El 17. El 17, ok. Dice de 0 a 7 quintos. Entonces, aquí va 0. ¿Qué corchete tiene el 0? ¿Tiene un cerrado o abierto? Cerrado. 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 Eso quiere decir que aquí va un menor o igual, porque tiene un cerrado. Aquí que va, aquí va una X. Ahora, ¿qué corchete tiene 7 quintos? ¿Cerrado o abierto? Abierto. Abierto. Quiere decir que aquí va un menor, nada más. ¿Por qué va un menor? Porque es abierto. Significa que no estoy incluyendo a 7 quintos. Y ahora sí, cierro la llave. Y ahí se termina el ejercicio. En lo único que me tengo que fijar yo es en el corchete, para dónde va. Si hacia adentro o hacia afuera. ¿Verdad? Y Yo es, me lo imaginaba más difícil. ¿cómo dice? Yo me lo imaginaba más difícil, No, pero está fácil. es así de fácil, sí. Yo creí que iba a costar un montón. En el primer ejercicio solo te ponen el nombre de la profe. ¿Cómo dice, Uriel? Del 1 al 8 solo te ponen los ejercicios. Sí, El nombre. sí, correcto. Si es abierto, si es semiabierto. Y si es semiabierto, ¿en qué dirección? Ok, entonces ya podemos pasar al siguiente tema, que es el tema de la guía número 23, que es el tema de valor absoluto. Y si ustedes ven, la guía número 23 también son ejercicios cortos, ¿sí? Porque en sí el tema de valor absoluto es muy corto. Ahí en el libro está desarrollado en 2 páginas nada más, ¿verdad? Pero ojo, si usted aprende bien ese tema de valor absoluto, no va a tener problemas cuando llegue a noveno o cuando llegue a décimo, porque ahí se vuelve a ver. Entonces no va a tener ningún problema en eso. Entonces, los que tienen el libro, por favor, página 91, donde dice valor absoluto.
Página 91. ¿Ya la tienen? Creo que soy yo el que no la tengo. Sí, no la tengo. Ok. Valor absoluto, entonces. Vamos a leerlo. Y vamos a escribir lo importante. ¿Qué es el valor absoluto? Bien, la definición, la que se le da ahí, dice lo siguiente. Dice que el valor absoluto es de la siguiente manera. Esto. Se escribe en esas barras verticales que encierran a la X. Y eso va a ser igual a ¿qué? El valor absoluto se puede definir de tres formas. Va a ser igual a el mismo número. Ojo, X representa un número aquí, ¿verdad? Va a ser el mismo número, pero ¿cuándo va a ocurrir eso? Si X es mayor que 0. ¿Qué significa que X sea mayor que 0? C de 1 para arriba. Correcto. ¿Y esos números son positivos o negativos? Positivo. Positivos, correcto. Entonces, significa que el valor absoluto de un número va a ser el mismo número si es positivo. Ahora, la segunda parte es 0 si ese número es 0. ¿Verdad? Entonces, el valor absoluto de un número va a ser 0 si ese número es 0. Entonces, el valor absoluto de 0, 0. ¿Verdad? ¿Y esto qué significa? Si yo escribo negativo X, ¿qué significa eso? Menor que 0. Ajá, pero cuando yo escribo ahí negativo X significa el opuesto del número. Así como... Entonces sería negativo. Correcto. Si el número es negativo, entonces el valor absoluto va a ser el opuesto de ese número. Ojo, no significa que el valor absoluto va a ser negativo. Significa que va a ser el opuesto de ese número. Y para eso tenemos que recordar cuál es la definición de opuesto de un número. ¿Cuál es el opuesto de 1? Negativo 1. Negativo 1. Muy bien. Negativo 1. Sería el opuesto de negativo 30. Ya, 30. Positivo 30. 30 positivo 30. o positivo 30. O nada más 30, ¿verdad? Entonces, el opuesto de un número va a ser el mismo número, pero con signo contrario. ¿Ah? Entonces, ¿qué significa eso? Que el valor absoluto de un número, por ejemplo, el valor absoluto de 3 va a ser 3. ¿Por qué? Porque 3 es positivo. Se cumple la primera parte de acá. El valor absoluto de 0 va a ser 0. 0. ¿Verdad? Va a ser 0. Ok, ahí se cumple la segunda condición. Esta de aquí. Y el valor absoluto de negativo 3, ¿cuál va a ser? 3. 3. Muy bien. Esto ocurre cuando son números negativos. Cuando son números negativos es el único caso donde el valor absoluto cambia. Y es, pues, va a ser el mismo número, pero con signo contrario. ¿Verdad? Solo en los números negativos. En los números positivos queda igual. ¿Y esto por qué ocurre? Porque el valor absoluto se interpreta nada más como la distancia que hay entre el número y 0. O entre el número y el origen. Veamos esto. Yo tengo una recta numérica acá. Aquí voy a poner a 0. Aquí, casi a la mitad. Voy a poner 0.
Voy a poner un número y acá voy a poner un número. Vamos a poner negativo 2. Acá vamos a poner 0. Y acá vamos a poner 3. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos esa recta numérica. ¿Qué es el valor absoluto? El valor absoluto es la distancia que hay entre ese número y el 0. Ojo, distancia, ¿verdad? Es la distancia. Entonces, la distancia que hay desde 0 hasta 3, ¿cuánto es con ustedes? ¿Cuánto es la distancia que hay de 0 hasta 3? 3. 3. ¿Cuánto es la distancia que hay desde 0 hasta negativo 2? Negativo 2. La distancia, ojo, la distancia. La distancia es 2. Recuerden, cuando nosotros medimos distancia, digamos, estoy midiendo con una regla y quiero medir 10 centímetros, yo digo, bueno, esto mide 10 centímetros. No decimos esto mide negativo 10 centímetros, ¿verdad que no? O cuando nosotros recorremos cierta distancia a pie, voy a recorrer 1 kilómetro, decimos. No decimos voy a recorrer negativo 1 kilómetro. No. Las distancias siempre se miden con números positivos, ¿verdad? Entonces, por esta parte, es que el valor absoluto es positivo siempre. Porque es la distancia que hay desde el número hasta 0. Siempre va a ser positivo, ¿verdad? Siempre va a ser positivo. Ahora, sabiendo eso, niños, ya podemos pasar a la guía 23. ¿Por qué? Porque la guía 23 solo se trata de valor absoluto. No nos dice nada más, solo se trata de valor absoluto. Entonces, vámonos a la guía 23. Primero hacer esto. Los que tienen libro, por favor, página 93. Creo que la primera iría mayor. Ajá. Todos tienen ya, de los que están aquí, ¿quiénes tienen libro? ¿Su qué? ¿Quiénes tienen libro de los que están conectados ahorita? ¿Su número? Yo lo tengo, pero ¿Quiénes tienen libro? Libro. El libro. ¿Quiénes tienen el libro? Yo. Oh, Yo. Pasito. Es que se le escucha bien lejos. Bien, lo que estoy haciendo ahorita es pasar esas páginas del libro, verlas como imagen, para que todos lo puedan ver. Yo sé que no todos tienen libro, entonces para que todos lo puedan ver y que todos, entre todos, hagamos la guía 23 o comencemos a hacer la guía 23. Recuerden que tienen tiempo hasta el viernes para hacerla. Sí. Ahora veamos. Niños, hasta lo que llevamos de la clase, me han mandado todas las tareas, aprovechando ya que estamos acá. sí. Sí. Sí, Recuerden que esas tareas ahora en este parcial tienen fecha. sí. Sí. ¿Qué significa eso? Que si usted me la entrega después, aunque se enoje, tiene puntos menos. Y ya se los había explicado por qué, ¿verdad? Porque si lo dejo con fecha libre, me la vienen entregando hasta que termine el parcial.
Bien, ya lo tengo copiado acá. Voy a borrar esto. Que me dicen a ver si ya lo pueden ver. Ya, profe. Profe, la página 24 también es de la guía 23. La página 94. Sí. Es de la guía 23. Profe, pero es difícil. Yo no... Va a ver que no. La página 93 y la página 94 están en la guía 23, ¿verdad? Sí. Bien, esto era lo que les decía. No sé si se alcanza a ver bien. Cuando hablamos de la definición. No se ve nada, profe. Yo no veo nada. No está compartiendo. Ahora sí. Ok, ese era lo que les decía yo, que está explicado en el libro. Los que ya tienen el libro ya lo pudieron ver. Pero se refiere a esto, ¿no? La distancia que hay desde 0 hasta el número. Distancia, ojo, recuerden, la distancia siempre es positiva. Ahora, estos son algunos ejemplos y acá nosotros podemos encontrar la distancia. Ojo, esto de encontrar la distancia no es nada más que hacer lo mismo que está acá arriba, ¿verdad? Hacer lo mismo que está escrito acá, poder encontrar la distancia. Ahora, ¿qué distancia habrá de 0 a 7? De 0 a 7 está la misma distancia, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo encuentro la distancia que hay de 2 hasta 7? Esa distancia, ¿de cuánto será? Será de 5. ¿Y nosotros cómo la encontramos? Restamos 7 menos 2 y eso nos da 5. Es como que si usted lo ve así. Digamos que usted tiene 7 lempiras y su hermano tiene 2. ¿Cuál es la diferencia? Que el 7 es mayor. Tiene 5. 5. Tiene 5 más. 7 es mayor y la diferencia entre ellos es 5. La diferencia es cierta. Entonces, la distancia es 5. Es que hay mucho favoritismo porque al mayor le dieron 7 y al niño le dieron 2. Exacto. Y la distancia que hay, ¿cómo la encuentro? Restando el número mayor menos el número menor. Pero cuando yo aplico valor absoluto, da lo mismo como lo haga. ¿Por qué? Porque yo puedo restar el número menor menos el número mayor. La distancia va a dar positivo. Y al encerrarlo en barras de valor absoluto, siempre me va a dar positivo. Como dice su compañero, siempre va a quedar positivo. Entonces sería 7 menos 2 y 2 menos 7. ¿Verdad? ¿Y cuánto da eso? 5. 7 menos 2 es 5. Valor absoluto de 5, 5. 2 menos 7 es negativo 5. Y el valor absoluto de negativo 5 es 5. ¿Verdad? Entonces, así yo puedo encontrar la distancia. Y eso es lo que me dice aquí, esta definición. Si X y Y son las coordenadas de los puntos A y B, respectivamente, en una recta numérica, la distancia A y B, representada por D minúscula, entre paréntesis, A, B, se define como la distancia de AB va a ser igual a Y menos X, ¿verdad? El número que le den primero, menos el otro número, pero ojo, siempre en barras de valor absoluto, ¿verdad? Porque si no me quedaría un número negativo y la distancia nunca puede ser negativa, ¿verdad? La distancia nunca puede ser negativa. Veamos esto entonces. Vamos a ver acá. Acá dice lo siguiente. Dice que el número de la distancia AB se llama longitud del segmento de la recta AB. La distancia de AB va a ser igual a Y menos X. Y la distancia de AB va a ser igual a X menos Y. Lo que les decía, no importa cómo usted lo reste, siempre y cuando estén en barras de valor absoluto. Y tienen el mismo valor. Entonces, la distancia de AB va a ser igual a la distancia de B a A.
La distancia de A a B va a ser la misma distancia que de B a A. ¿Por qué? Porque la fórmula me dice que lo tengo que escribir en barras de valor absoluto. Ahora, la distancia entre el origen 0 y un punto A es la distancia de 0 hasta A y es igual al valor absoluto de y menos 0. En conclusión, yo puedo decir que es igual al valor absoluto de y. La fórmula de la distancia es válida independientemente de los signos de las coordenadas de los puntos. Y aquí nos da un ejemplo, digamos, sean A, B y C y D puntos de la recta con coordenadas negativo 5, negativo 3, negativo 1 y 6 respectivamente. Y me pide encontrar la distancia de C hasta B, la distancia de 0 hasta A, o el del origen hasta A, y la distancia de C hasta B. Entonces, lo primero que hacemos para encontrar esto es dibujar la recta numérica, ¿verdad? Y después hacemos lo siguiente. Colocamos cada punto. Es negativo 5, aquí está negativo 5. Negativo 3, aquí está negativo 3. 1, aquí está. Y 6, aquí está. En el primero me pide encontrar la distancia de C hasta B. Perdón, la distancia de A hasta B. Entonces la distancia de A hasta B sería, ¿quién es A? Negativo 3. Negativo 5, perdón. ¿Quién es B? Negativo 3. Entonces, encierro en barras de valor absoluto, negativo 3 menos de la fórmula, negativo 3. Y eso nos queda menos por menos más, negativo 3 más 3, perdón, negativo 3 más 5, y eso nos queda 2 positivo, y valor absoluto de 2 positivo, 2. Ahora vamos a encontrar la distancia de C hasta B. La distancia de C hasta B sería, ¿quién es B? B es negativo 3. ¿Quién es C? C es 1. Entonces, como es la distancia de C hasta B, escribo primero el 1. ¿Verdad? La distancia de C hasta B. Escribo primero, perdón, el negativo 3 más menos positivo 1 y nos queda negativo 3 más 1, menos 1, porque menos por más menos, y negativo 3 menos 1, negativo 4. Quiere decir que el valor absoluto de negativo 4 es 4. La distancia que hay desde negativo 3 hasta 1 es 4. Y aquí en la recta numérica lo podemos ver sencillo, porque ¿cuántos espacios hay? Hay 1, 2, 3, 4. 4 espacios. Esa es la distancia que hay. La distancia de 0 hasta A. Según lo que vimos en la parte de arriba, la distancia del origen o de 0 hasta A es negativo 3 menos 0. Y negativo 3 menos 0, negativo 3. Valor absoluto, perdón, negativo 5 es aquí, porque A es negativo 5. Negativo 5 más 0. Valor absoluto de negativo 5, 5. Y ahora voy con la distancia de C hasta D. ¿Quién es C? C es 1. ¿Y quién es D? D es 6. ¿Verdad? Entonces sería 6 menos 1, 6 menos 5. El valor absoluto de 5, 5. ¿Verdad? Ahora, lo mismo ocurre con esto. Estas ya son propiedades, pero estas propiedades, ¿qué nos dicen? La propiedad número 1, que el valor absoluto de un número real es 0 o positivo. No puede ser negativo el valor absoluto de un número. La segunda propiedad me dice que el valor absoluto de un número real, positivo o negativo, siempre es positivo. No puede ser negativo. El valor absoluto de un número real, positivo o negativo, no importa, siempre va a ser positivo. Y la propiedad número 3 nos dice que el valor absoluto de un producto es igual al producto de los valores absolutos de los factores. Por ejemplo, si yo tengo aquí el valor absoluto de x por y, va a ser igual al valor absoluto de x por el valor absoluto de y. En otras palabras, ¿qué me está diciendo? Que yo lo puedo separar. Y así como lo puedo separar, también lo puedo unir. Eso es lo que me dice esa parte, ¿verdad? Entonces, sabiendo esto, esto nos va a facilitar más hacer la guía número 23. Que la guía número 23 empieza aquí. Aquí no. Empieza aquí. Esa parte donde dice investigar, esa parte no, ¿verdad? Donde dice investigación, esa parte no. Comienza aquí. Me dice, escriba dentro del paréntesis el signo mayor que o menor que.
¿verdad? Ahora, negativo 7.32 y negativo 15 medios. ¿Qué signo iría ahí? Creo el mayor. Mayor. ¿Por qué? ¿Cómo averiguar? El menor. Menor, profe. Va menor. ¿Cómo puedo averiguar exactamente qué signo iría ahí? Yo dividí negativo 15 entre 2. Me Correcto. daba 7.50. Negativo 7.50, pero 7.50 y en el otro tengo 7.32. Entonces, ¿quién es mayor? el negativo 15 De 2. medio. Ojo, ambos son negativos, Sí, negativo 15 medio. ¿verdad? Entonces, si ambos son negativos, quiere decir que este es mayor, ¿verdad? ¿O no? Entre más cerca esté de 0, es mayor que el que está más lejos. En los negativos. ¿Verdad? ¿Recuerdan eso? Entre más cerca esté de 0, es mayor que el que está más lejos. Eso ocurre solo en los negativos. Por tanto, ahí iría mayor. El otro, negativo 2pi entre negativo y negativo 42 séptimos. ¿Quién sería mayor? Negativo 42. Menor sería el negativo 2 pi. Negativo 2pi aproximadamente es negativo 6.28. Y negativo 42 séptimos es negativo 6. Negativo 6, ¿sí? Entonces quiere decir que esto sería así, ¿verdad? Sería menor. Porque negativo 2pi es negativo 6.28. O sea, está más alejado de 0, está más a la izquierda de 0. ¿Quién está más cerca de 0? Negativo 6. Porque 42 entre 7 es 6, ¿verdad? Entonces negativo 6. Entre más cerca esté de 0, va a ser mayor que el que esté más lejos. En los negativos. En los positivos no pasa eso. Ok, ¿preguntas hasta ahí? Enciendan su cámara, por favor. Isaac, Crisdali. Jeremy, ya lo vemos. No, no hay preguntas. Bien, 2pi menos 1 y 4pi menos 2. Ambos son positivos. Suponemos ahí que son positivos. Porque es 2pi menos 1. Entonces, ¿cómo encuentro eso? Bien, multiplico 2 por pi y le resto 1. Aproximadamente nos queda 5.28. 5. Profe, creo que sería menor. Vamos a ver. Y el Y en otro lo positivo es menor. menos 2 sería 4 por 10.58, 56. Sí, da. 10.56. Ajá, 10.56, correcto. Entonces, Es menor. si es como dice su compañera, es menor, ¿verdad? Entonces ahí casi solo es de sacar la cuenta. Correcto, correcto. Solo es convertirlo a decimales y ya convirtiéndolo a decimales, usted ya va a saber qué número es mayor, qué número es menor. Teniendo siempre en cuenta si son positivos o negativos, ¿no? Si son negativos, entre más lejos esté de 0, va a ser menor que el que esté más cerca. Por ejemplo, negativo 100 es menor que negativo 1. Porque está más lejos de 0, negativo 100. En los positivos no. 100 es mayor que 1. En los positivos. Entonces, así sería la primera parte de la guía 23. Hagamos uno que tenga raíz y que tenga pi. Hagamos el 6. Dice 2pi menos raíz cuadrada de 3. Entonces, en su calculadora ustedes van a escribir 2 por pi menos raíz cuadrada de 3.
y le dan igual. Y 4.55. correcto, le tiene que quedar 4.55. Ojo, ese es un valor aproximado, ¿verdad? No es que es 4.55, es un valor aproximado. Y el otro, Profe, ¿cómo es que le sale el pi, perdón, la calculadora? si usted está usando la calculadora Casio FX82MS, y no le estoy haciendo promoción a Casio, pero la mayoría tenemos estas calculadoras, Ya entonces la tengo. usted presiona Shift y la tecla que dice EXP, la última de abajo, la tercera de la última línea. Yo no sé cómo Ya, listo. sacar la raíz cuadrada. Hay una tecla que está en la tercera línea, segunda columna. Ahí está la tecla de raíz cuadrada. ¿Ya la encontró, Melanie? Está en la tercera línea, segunda columna. Solo está el símbolo de raíz. Ok, ahora vamos con el otro. Sería 4pi menos raíz cuadrada de 6. Sería 4 por pi menos raíz cuadrada de 6. Y nos queda 10.11. Acá. 10.11. Ojo, de nuevo, este es un valor aproximado. No ese es el valor exacto. Entonces, ¿quién es menor? El menor sería 4.55. Entonces, este es menor. ¿Verdad? Nosotros lo convertimos a decimales para saberlo, pero aquí en el ejercicio usted solo tiene que escribir esto. ¿Verdad? Solo tiene que escribir eso. Y así serían todos los demás. ¿Verdad? Profe, Todos los demás. sacando, bueno, saqué ahorita el número 9 Ujú. y me salió que es mayor. El número 9 es mayor porque Es mayor, el primero sí. está más cerca de ser. Correcto, Sí, es mayor. mayor. Y el 9 es mayor. ¿Verdad? Porque negativo 3pi me da negativo 9.42 y 2pi menos